Número 10. La gripe de Hong Kong dejó cerca de 1 millón de muertes. Fue una pandemia más de gripe, causada muy probablemente por una variante de la gripe A H3N2, aparecida durante el verano de 1968. Podría ser una cepa mutante que se propagó en muy poco tiempo por el mundo, siguiendo las mismas líneas de difusión que la llamada fiebre asiática de 1957. Esta pandemia de gripe acabó con casi 1 millón de personas en muy poco tiempo, y es una de las razones por las cuales saltan las alarmas cada vez que se habla de la gripe o de la gripe aviar. Número 9. El cólera, con casi 3 millones de muertes. El cólera es una pandemia causada por la bacteria Vibrio. Además de fiebres y dolor abdominal, el cólera suele matar a los afectados por la deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar, debido a la velocidad en que se pierde el agua por la diarrea. Para detener el cólera se deben de tratar la cautela en los alimentos y en el agua, principalmente los lugares de los focos de infección. El cólera ha tenido 3 grandes pandemias, una ocurrida durante el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX. Número 8. El tifus, cerca de 4 millones de muertes. El tifus, que no hay que confundir con las fiebres tifoideas, está provocado por el género de bacterias Rickettsia y representa una de las pandemias de la actualidad transmitidas por insectos. El tifus provoca fiebres muy altas y eczemas y otra serie de desagradables consecuencias. Normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas. Sin embargo, esto de aquí sigue siendo un problema, ya que ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de su historia. Número 7. La tercera pandemia, con un aproximado de 12 millones de muertes. Así se denomina comúnmente a la tercera pandemia de peste bubónica que comenzó en la provincia de Yunnan, en China, en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa desde 1959 y provocó en apenas una década la muerte de más de 12 millones de personas. Número 6. La plaga de Justiniano, cerca de 25 millones de muertes. Esta pandemia comenzó en el siglo VI en el Imperio Bizantino. Aunque no se tiene la certeza absoluta, probablemente la peste fue causada por una cepa de Yersinia pestis, la bacteria causante de la peste bubónica o negra. Las últimas investigaciones relacionan abiertamente a ambos organismos, pudiendo ser incluso de la misma identidad genética que aquellas. Número 5. Virus de la inmunodeficiencia humana, o mayor conocido como el SIDA. Este virus es la quinta pandemia mundial más importante y también por parte notable de nuestra historia moderna. Es la protagonista de la historia de la cultura pop. Está provocado por el retrovirus y fue descubierto por Luc Montagnier en Francia. Provoca básicamente
que el sistema inmunológico funcione de manera deficiente. Por lo tanto, no es el virus en sí el que provoca la muerte, sino las infecciones, incluso la mínima que pueden contraer los afectados. El VIH-Sida ha cobrado la vida de más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro. Se transmite mediante el contacto directo con las mucosas o la sangre. Además, existen ciertos tratamientos y algunos descubrimientos muy prometedores para mejorar la calidad de vida o incluso tratar en cierta medida la infección. Número 4. La peste negra. 75 millones de muertes. La peste negra o bubónica está relacionado históricamente con la Edad Media y los siglos posteriores a esta. La enfermedad está causada por la bacteria Yersinia pestis, un agente que todavía está activo en pequeñas poblaciones y zonas rurales y provoca grandes y desagradables ampollas. Se provoca a través del parásito como las pulgas y necesita de las ratas como reservorio. Número 3. La pandemia de la gripe de 1918, entre 75 y 100 millones de muertes. También conocida como la gripe española, esta letal pandemia fue una de las más graves de la historia moderna. Esta gripe acabó con la vida del 3 y el 6% de la población mundial en solo un par de años. Es decir, entre 1918 y 1920. Se calcula que murieron entre 75 y 100 millones de personas en el planeta entero. Y se propagó aún más, aún por los estragos causados de la Primera Guerra Mundial. España fue el primer país en informar a su población de su existencia y de las consecuencias, ya que en otros países como Francia, donde podrían haberse dado los primeros casos, censuraban la información para evitar desmoralizar a la población. Número 2. El sarampión. Más de 200 millones de muertes. El sarampión se caracteriza por causar marcas rojizas en la piel, fiebres y un malestar en general. Además, es también el causante de la segunda mayor pandemia de la historia. La muerte se produce por la inflamación pulmonar. Actualmente, la mayoría de la población está vacunada contra este mal por suerte, ya que está dentro de la vacuna viral. Se contagia mediante el contacto directo y por el aire. Se tienen registros de este virus desde hace más de 3.000 años y hasta el momento ha matado a más de 200 millones de personas. Número 1. La viruela, con más de 300 millones de muertes. La viruela es una enfermedad infecciosa causada por el virus variola. Y no solo ha sido la pandemia que más muertes ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas con marcas imborrables en la piel, ya que provoca la aparición de numerosas pústulas en el cuerpo. La muerte puede llegar por una fiebre alta, deshidratación y complicaciones derivadas. La viruela llegó a ser demasiado letal que solo el 30% de los infectados lograban recuperarse. La viruela solo afecta a los humanos
y su transmisión es muy parecida a la del ébola, mediante fluidos corporales o contacto directo. La enfermedad, según se calcula, ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su existencia. Suscríbete para más videos y compártenos en tus comentarios la opinión tuya.